¿Sabes que hay muchas personas que cuando ven el potencial humano, cuando ven la creatividad humana, cuando ven la ciencia, cómo cada vez nos sorprende con nuevas cosas que realmente a nosotros nos sorprenden, ¿verdad? Como la tecnología ha hecho de que yo pueda estar allí en tu casa sin tocarte la puerta, yo estoy ahí dentro y estoy aquí para poder hablarte. Tú solamente allí prendiste la TV y ahora estamos juntos aquí para poder conversar. La tecnología, la ciencia hizo que las distancias fueran acortadas. Hizo que por un mensaje de texto, en un segundo, a solo un clic, podamos estar tan cerca de la otra persona que está al otro lado. La ciencia ya nos favoreció en muchas cosas. Sin embargo, hay cosas que el ser humano no puede hacer. Hay cosas que la ciencia no puede conseguir. Te voy a hacer algunos ejemplos. Mira, el ser humano no puede detener una catástrofe. Eso es imposible. Todo lo que puede hacer el ser humano es pronosticar. Es poder decir, alerta, está viniendo algo que nos puede destruir. Y hay que estar preparados. Allí las autoridades se preocupan y hacen de todo para evitar lo menos posible de que pueda perderse vidas humanas. ¿Acaso el ser humano puede detener un terremoto? ¿Ya te pusiste a pensar en eso? Por más tecnología, por más ciencia, por más capacidad, por más poder, por lo que tú más quieras, el ser humano no puede evitar una catástrofe natural. ¿Cómo detener solo a una inundación? ¿Cómo detener a una tormenta? ¿Cómo detener a un mar enfurecido? ¿Cómo detener a un maremoto? Dime cómo. Cuando la tierra tiembla, ¿acaso nuestra reacción no es correr por nuestra vida? Entonces no me digas, por favor, que el ser humano lo puede todo. Aparece una nueva epidemia, una nueva pandemia, aparece una nueva enfermedad. ¿Acaso el ser humano lo puede detener? Pero eso no es nada. Ya viste, por ejemplo, que el ser humano no puede cambiar por sí solo su naturaleza. Imposible. ¿Acaso ya viste a alguien decir, a partir de hoy, especialmente estas promesas se hacen los fines de año? Cuando llegue un 31 de diciembre, todos pensamos y hacemos promesas. Dice, cuando llegue el primer día del siguiente año, yo voy a cambiar. Voy a dejar de mentir, voy a dejar de hurtar, voy a dejar este vicio, voy a dejar el alcohol, voy a dejar el cigarrillo, voy a hacer ejercicio, voy a tomar agua. ¿Cuántas promesas hiciste en tu vida? Dime cuántas. ¿Cuántas promesas frustradas? ¿Cuánto tiempo duró? Aquel que dijo, nunca más mentiré, ¿cuántos días le duró? ¿Cuántas semanas le duró? 1 semana, 2 semanas, y luego volvió. El ser humano es impotente, incapaz de poder cambiar su propia naturaleza. No puede, es imposible. ¿Entiende la palabra imposible? Yo no sé si esta historia fue inventada, pero por ahí escuché de alguien la historia de un hombre que estaba allí en el vicio del alcohol. Su esposa, cansada porque este hombre acababa con todo el dinero, no tenía ni para comer en casa mientras él tomaba allí en una cantina con todos sus amigos. Cada fin de semana él recibía el jornal de su semana y se iba allí a acabar con sus amigos en alcohol. Se mataba con sus propias manos y allí sus hijos descuidados en la pobreza, en la miseria. ¿Cuánta realidad? O esta es la historia de muchas familias que hoy están pasando por esta realidad. Un día la esposa se armó de tanto coraje y dijo, ¿sabes qué, Francisco? Aquí creo que se acabó nuestro matrimonio. Si tú dices que me amas y amas a nuestros hijos, por amor a nosotros, tú vas a tener que dejar el alcohol. Miren la miseria en que nos encontramos. Ya no podemos un día más vivir con un hombre como tú. Así es que vamos a hacer un trato. Francisco estaba sano, ya había pasado los efectos del alcohol. Y le dice, mi amor, yo no quiero que el hogar esté destruido, yo no quiero que tú te separes, yo no quiero eso. Dime, hago lo que sea. Pues bueno, le dice la esposa, si tú quieres eso, vamos a hacer un trato. La próxima vez que tú llegas borracho a la casa, te quedas afuera. Y al día siguiente, yo me voy con mis hijos. No, mi amor, eso nunca va a suceder. Bueno,
para darle seriedad a este asunto, vamos a firmar aquí un pequeño papel. Hicieron ahí un trato, el esposo y la esposa, los dos firmaron y de pronto llegó el próximo fin de semana. Francisco estaba regresando a su casa y mientras regresaba a su casa, allí en su boca se hacía agua, ¿verdad? Por solo recordar el alcohol. Allí pasaba cerca a un bar, a un lugar donde vendían alcohol, y ahí estaban los amigos. Y él empieza a respirar, era el aire, el ambiente que tanto le atraía. Pero por otro lado le decía, no, Francisco, hoy tienes que dormir con tu esposa, tú no puedes quedar afuera. Además, ya sabes el papel que tú firmaste. Y él allí estaba en esa lucha y decía, yo soy valiente, yo voy a vencer esta tentación. No me puede vencer un vaso de alcohol. ¿Cómo es posible que un vaso de cerveza pueda dominarme? No, yo soy un hombre muy valiente. Entonces él allí cerró los ojos y con tanta valentía caminó, pasó. Y cuando ya no respiraba más alcohol, él levantó los brazos y dijo, aquí está, yo puedo. Lo que era imposible lo logré. Logré vencer mi propio deseo. Así que, como he vencido este deseo, esto se merece una celebración. Y voy a tomar solamente 2 vasos de cerveza para celebrar mi triunfo. ¿Te das cuenta? Los seres humanos somos así. No podemos cambiar nuestra propia naturaleza con nuestras propias manos. La Biblia dice, ¿mudará el etíope su piel? Imposible. ¿El ser humano podrá hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal? Imposible. Ya te mencioné muchas cosas imposibles, ¿verdad? ¿Qué cosa es más imposible para el ser humano? El ser humano no puede alterar las leyes naturales. Imposible que un ser humano ahora pueda caminar sobre las aguas. Leyes naturales. No puede estar por encima de esas leyes. ¿Qué más es imposible para el ser humano? Por más que haya medicina, ciencia y todo, es imposible a uno que está ya muerto devolverle la vida. Dime, ¿es posible? No, a menos que no ocurra un milagro divino. Es imposible para el ser humano. Imposible que pueda alargar a sus días un poco más de vida. Imposible dar vida artificial. Es imposible. Pero te voy a decir lo último imposible para el ser humano. Hay muchas cosas imposibles. Pero lo último es, el ser humano jamás podrá salvarse a sí mismo. La salvación viene de Dios. Jamás podrá tener paz en su vida lejos de Dios. Eso es imposible. Entiéndelo, por favor, compréndelo. Lejos de Dios no vas a tener paz. Tendrás minutos de placer. Tendrás minutos de sonrisa, de carcajadas, pero jamás podrás ser feliz. Ahora, es imposible para el ser humano. Pero mira lo que dice la Biblia. En el libro de Lucas capítulo 18, versículo 27. Me encanta mucho este texto. Quiero que abras tu Biblia y leas conmigo. Dice así, y él les dijo, está hablando de Jesús, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Lo comprendes? A ver, repite conmigo. ¿Qué cosa es para ti imposible? ¿Encontrar trabajo? Bueno, para Dios es posible. ¿Estás entendiendo? ¿Qué es imposible para ti? ¿Salir de las drogas? Es imposible para ti, porque no puedes dominar tu propia naturaleza, pero es posible para Dios. ¿Qué es imposible para ti? ¿Pagar deudas? Bueno, es imposible para ti, pero es posible para Dios. ¿Qué es imposible? ¿Sanarte de tu enfermedad? Es imposible para el hombre, pero es posible para Dios. El texto bíblico dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Dios puede romper las leyes naturales. Y a ese rompimiento de leyes naturales, ¿sabes cómo se llama? Se llaman milagros. ¿Recuerdas tú la historia del diluvio? Cuando Dios le dijo a Noé, Noé, proclama por toda la tierra que va a venir un diluvio. ¿Tú sabes por qué la gente no le creyó a Noé? 120 años predicó. Pero ¿tú sabes por qué la gente no le creyó? Porque la gente veía que naturalmente eso era imposible. ¿Por qué? Porque hasta ese momento no había caído una sola gota del cielo. La tierra era regada por un vapor, por un rocío, que todas las mañanas
refrescaba y regaba toda la tierra. Entonces la gente empezó a pensar, este no está loco. ¿Cómo es que va a haber un diluvio? ¿Cómo es que va a venir agua? Las leyes naturales no lo permiten. Bueno, pero lo que es imposible para los hombres, ¿recuerdas? Es posible para Dios. Porque Dios puede romper toda ley natural. ¿Ya leíste lo que dice la Biblia, por ejemplo, en Génesis capítulo 17 y capítulo 18? Mira, Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años. Dime, ¿una mujer de 90 años puede quedar embarazada? Es una locura. Esto es imposible para el hombre, ¿lo entiendes? Pero Dios le promete a Abraham y dice, tu esposa va a quedar embarazada. Sara se rió con esa noticia y dijo, ¿cómo es posible? Yo ya no estoy menstruando, yo ya no puedo tener un hijo. ¿Cómo entonces? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. No hay nada imposible para Él. Ahora, si nosotros vemos en la Biblia, por eso es que muchos han catalogado la Biblia como un libro de fantasía, porque no pueden aceptar milagros. Porque para el ser humano es imposible lo que ella describe. Tener un hijo a los 90 años con un padre o con un esposo de 100 años, imposible humanamente. Pero para Dios es posible. Cuando Israel estaba frente al Mar Rojo y había un mar delante de ellos, había un enemigo bien armado detrás y ellos estaban en el centro. En Éxodo 14 dice que el pueblo empezó a desesperarse y a clamar y dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? Vamos a morir. No podemos avanzar porque hay un mar allí adelante. No podemos retroceder porque aquí hay un pueblo enemigo. ¿A dónde vamos? Es decir, estamos en una situación imposible. No hay en ese tiempo no había avión para decir vamos a llamar, un avión que de aquí nos rescate, un helicóptero que de aquí nos lleve. No había eso. Imposible para el hombre. Pero ¿qué cosa fue posible para Dios? Moisés, levanta tu vara, el mar se abre. Eso es imposible humanamente, pero es posible para Dios. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, ¿sabes cuántos años caminaron en el desierto? 40 años. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que reflexiones conmigo. Cuando uno sale de viaje a una aventura, ¿qué es lo primero que piensa? Piensa en llevar abrigo, piensa en llevar comida, ¿verdad? Porque si no, ¿cómo va a sobrevivir? ¿Cuánto nos preparamos, por ejemplo, para hacer un campamento de un fin de semana? ¿Cuánta de comida cargamos? ¿Cuánto llevamos? Ahora, Dios mantuvo en el desierto, allí no había tiendas, no había supermercados, a más de 1 millón de personas por 40 años. Ahora, quiero que comprendas el asunto. No es que había riqueza natural, no es que había frutos, estaban en un desierto y tú puedes decir, ¿cómo es posible que en un desierto Dios pueda sostener? Claro, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Nunca te olvides de eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba allí, después de predicar a más de 5,000 personas? Esos 5,000 solamente se contaban los hombres, mujeres y niños no eran contabilizados. Ahora, el pueblo tiene mucha hambre. Y allí los discípulos se acercan y dicen, Señor, ¿qué hacemos? Bueno, Jesús le dice, vamos a dar solución. ¿Pero cómo? No hay manera. Felipe le dice, si nosotros gastáramos 500 denarios de pan, no alcanzaría para dar de comer a 5,000 personas. Bueno, ¿qué cosa tienen? Allí buscaron, Señor, tenemos 5 panes y 2 peces. Ahora yo te pregunto, ¿qué puede hacer el hombre con 5 panes y 2 peces? ¿Eso es el menú de una persona o no? Sí, yo me como 5 panes y 2 peces, tranquilo. Ahora, ¿te imaginas dar con 5 panes y 2 peces, alimentar a 5,000? Ahora, repite conmigo, ¿qué cosa es eso para el hombre? Imposible. ¿Lo comprendes? Eso es imposible. Pero ¿qué cosa dice el texto? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Entonces, querido, te he mostrado tantas cosas que el ser humano llama imposible. Y para Dios es posible.
Un día Jesús encontró a Pedro y Juan y les dijo, síganme. ¿Sabes cómo era el carácter de Juan? Terrible. Tanto así que Jesús mismo le llamó hijo del trueno. Carácter deformado por el pecado. Sin esperanza de cambio. Imposible que un hombre así pueda cambiar. Pero después que caminó con Jesús, ¿sabes qué sucedió con él? Se convirtió en el discípulo del amor. Tú vas a encontrarlo escribiendo 3 cartas allí, 1, 2 y 3 de Juan, el libro de Apocalipsis. Mira la ternura con que se dirige, hijitos míos, amados míos. ¿En qué momento cambió? Lo que era imposible para los seres humanos, que éste pueda cambiar de carácter, para Dios es posible. ¿Recuerdas a Saulo, el perseguidor de cristianos? Aquel que tenía en su corazón odio contra Cristo y los cristianos. Un día, cuando tuvo su encuentro con Dios, se convirtió en el predicador de los gentiles. ¿Sabes por qué? Porque lo imposible para el hombre es posible para Dios. Ahora mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 18, versículo 4. Me encanta este texto. Y dice así: ¿hay algo difícil para Dios? Repite conmigo: ¿hay algo difícil para Dios? Yo quiero hablar contigo en este momento. Yo no sé qué cosa es lo que tú ves imposible en esta vida. ¿Tienes sueños frustrados? ¿Piensas que por tu miseria, por tu economía no puedes alcanzar grandes cosas en la vida? Ten fe. La Biblia dice, al que cree todo es posible. No puedes cambiar tu carácter. No puedes dominar tus deseos. Dices, pastor, yo caí en lo profundo de la vida. No has caído más profundo donde el brazo de Dios no pueda rescatarte. Pastor, yo no puedo dejar el alcohol. Pastor, yo no puedo dejar el cigarrillo. Yo no puedo dejar la droga. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En este momento, quiero hacerte una invitación a ti. Ven a Jesús, aférrate a Jesús. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Yo te pregunto, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para tomar una decisión? Dime qué cosa es imposible para ti en este momento. Ven a Jesús. Yo quiero orar por ti. Si tú quieres acercarte, si quieres levantarte del sofá y quieres orar conmigo, levántate. Vamos a orar juntos. Abraza a tu familia. Abraza a tu esposa. Y dile, vamos a entregar lo que es imposible para nosotros, porque Dios no conoce lo imposible. Dios puede cambiar tu corazón, tus deseos, tus hábitos. El mayor milagro que puede hacer contigo es sacarte de la miseria del pecado y hacerte un candidato para el reino de los cielos. Dios puede curar esa enfermedad que tienes. Dios puede colocar paz en tu corazón. Dios puede hacer lo imposible hoy por ti. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Permite que Dios obre en tu vida. Por eso que la Biblia dice en Salmo 37:5, entrega a Jehová tu camino, confía en Él y Él todo lo hará. ¿Quieres entregar tu vida a Jesús? Cierra tus ojos. Voy a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra hoy me muestra el camino que debo seguir. Y hoy quiero tomarme de la mano de Jesús. Hoy quiero entregar lo que es imposible para mi vida. Aquello que para mí parece que nunca va a tener solución ni salida, quiero entregar en tus manos, porque para ti no hay nada imposible. Toma mi corazón, moldea mi carácter, restáurame, sácame del vicio, del pecado y hazme un candidato para el reino de los cielos. Por eso acepto a Jesús como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero este sábado allí. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hoy vamos a hablar acerca de crecimiento. Vamos a hablar acerca de, no de la estatura que nosotros tenemos, pero sí de crecimiento. Y es que la vida, o donde hay vida, demanda de 2 cosas. Demanda de movimiento y demanda de crecimiento. Y hoy te quiero hablar de un asunto tan serio. No voy a hablar de la estatura física, ¿correcto? Pero voy a hablar de un crecimiento que va más allá de nuestra estatura física.
de un crecimiento integral, de un crecimiento completo. Hoy te quiero hablar de algo tan serio que tú y yo debemos conocer y debemos hacer algo para no quedarnos donde, o no contentarnos hasta donde hemos llegado en la vida. Y es que en la ley de la vida hay movimiento y crecimiento, y solo tenemos una opción en la vida: crecer o morir. Y el momento que nosotros dejamos de crecer, empezamos a morir. Ahora te explico mejor. Mira, nosotros tenemos cierto tiempo para poder crecer en estatura, pero no hay límites para crecer en la vida en todas las áreas, en el área social, en el área profesional, en todas las áreas de la vida. El momento que dejamos de crecer, ese momento empezamos a morir. Entonces yo te pregunto, ¿hasta dónde has llegado? ¿Hasta dónde has crecido? ¿Cuál es el crecimiento que tú ya has tenido en la vida? Y si estás feliz con haber llegado hasta allí, o aspiras o sueñas crecer aún más. Recuerda que en la vida la ley es crecer o morir. ¿Sabías tú que nuestro cuerpo nunca para de crecer, o nunca para de renovarse? Nuestras uñas siempre están en constante crecimiento. Nuestro cabello está en constante crecimiento. Los varones tenemos que ir a una peluquería cada cierto tiempo porque el pelo está creciendo y creciendo, y esto no depende de la edad, crece durante toda la vida. Es más, ¿sabías que nuestro cuerpo se renueva cada 7 días y cada 7 años también? Hay una constante renovación, un constante crecimiento. Mientras hay vida, tiene que haber movimiento y tiene que haber crecimiento. Cuando un niño no crece, tiene que ser llevado a un médico, y el médico tiene que allí darle algunas vitaminas, algún alimento para que éste pueda crecer. Los niños tienen que crecer, las plantas tienen que crecer. Ya viste que una planta que no crece es porque está muriendo o va a morir. Es que en la ley de la vida es así, o es crecer o es morir. Ahora, los especialistas, aquellos que ven siempre, voy a hablar de aquellos que analizan el crecimiento en estatura física del ser humano, dice que el crecimiento demanda de 3 factores indispensables o fundamentales. 3 factores. El primer factor para un crecimiento, un desarrollo físico, va a depender de alimentación. Va a depender mucho de la alimentación. Alimentación balanceada, alimentación equilibrada, la buena alimentación en los primeros años de vida. El segundo factor indispensable para el buen crecimiento es el ejercicio. Aquel niño que está en constante ejercicio, que se mueve, que salta, que practica deportes, va a crecer un poco más. Es verdad que también la estatura tiene que ver con nuestra descendencia genética, con nuestros padres, es verdad, pero el crecimiento depende de factores indispensables, como la alimentación y el ejercicio también. Ahora, hay un tercer elemento, y es impresionante lo que ellos mencionan, y dice que el ser humano, para poder crecer en estatura, necesita de buena alimentación, necesita de mucho movimiento, de mucho ejercicio, practicar deportes, estar siempre en actividad, y número 3, necesita del sol. Es indispensable el sol, es de manera extraordinaria. Cuando yo leí por ahí un artículo de un científico que decía cómo esto ayuda a los seres humanos a tener un mejor desarrollo, y no solamente físicamente. Cuando hay sol también en nuestro cerebro ocurre algo maravilloso, como que todo nuestro cuerpo se pone en actividad, nuestro estado de ánimo cambia, en fin, Dios nos ha regalado cosas lindas que tienen que ver con nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Entonces, 3 cosas, repite conmigo: alimentación, ejercicio y tomar siempre aquel sol radiante en las horas adecuadas. Solo que hoy te quiero hablar de un crecimiento que no tiene que ver con nuestra estatura física o no tiene que ver con los sueños que alcanzamos en la vida. Te quiero hablar de un crecimiento espiritual, porque esto es aún más serio en la vida. ¿Sabes tú que en la vida espiritual hay un crecimiento continuo? La persona que no crece desde el momento que se encontró con Dios empieza a morir espiritualmente. Yo encuentro tantas personas muertas espiritualmente. ¿Cuáles son los síntomas de una persona que dejó de crecer
espiritualmente. Escúchame, algunos síntomas. Un desánimo completo. No quiere decir que en la vida cristiana no hay desánimo. No, van a haber momentos difíciles, van a haber momentos que vamos a perder la fuerza, va a haber momentos que vamos a querer desistir. Son momentos que pasamos en la vida cristiana. Sin embargo, cuando ese desánimo es constante y te lleva a separarte de Dios, significa que dejaste de crecer. Entonces, allí viene un interrogante que hoy queremos resolver. ¿Está bien? Y para resolver ese interrogante necesito que tú tengas una Biblia en tu mano. ¿Tienes una Biblia? Vamos a leer, porque la Biblia nos va a mostrar que en la vida cristiana, en la vida espiritual, también necesitamos de 3 elementos indispensables para crecer. ¿Recuerdas cuáles eran los 3 elementos? Buena alimentación, ejercicio y sol. No te olvides de esos tres elementos. Hay otros elementos, pero hoy vamos a fijarnos en esos 3. Y esos 3 elementos también tienen que ver con nuestra relación con Dios. Entonces vamos a analizar el primero. ¿Te parece? Lo primero es buena alimentación. Vamos a ver entonces qué cosa dice la Biblia. Y vamos a abrir en el libro de Primera de Pedro, la palabra de Dios. Quiero que tengas la Biblia allí en tu mano. ¿Está bien? Primera de Pedro, capítulo 2 o capítulo 1. Vamos a leer primero el capítulo 1, versículo 23. Quiero que prestes mucha atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. 1:23, dice así: siendo renacidos, me encanta esta expresión, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¡Wow! ¡Qué interesante! No hay crecimiento si no hay vida. No hay vida si no hay nacimiento, ¿verdad? Todo tiene un origen, tiene un nacimiento. Entonces, aquí la palabra de Dios me muestra y me dice que yo nazco el momento que permito que la palabra de Dios pueda germinar, pueda reproducirse en mi vida. ¿Estás de acuerdo con eso? Ahora, nosotros no nos contentamos con haber nacido. El nacimiento viene a través de la palabra de Dios, a través del trabajo misterioso del Espíritu Santo trabajando en el corazón. ¿Recuerdas la conversación que tuvo Jesús y Nicodemo? Yo quiero que tú leas lo que dice San Juan capítulo 3, un diálogo que hubo entre Jesús y Nicodemo. Jesús le dice: tú necesitas nacer de nuevo. Y Nicodemo le responde: ¿y cómo yo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le dice: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo coloca la palabra de Dios en nuestro corazón. Y esta palabra tiene poder para destruir tus malos hábitos, para sacarte del vicio. Esta palabra tiene poder para darte fortaleza, para darte ánimo, para someter tu vida a la voluntad de Dios. Esta palabra tiene poder para hacerte feliz. Entonces, aquí dice que el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. ¿Y a dónde nos lleva? A un nacimiento de agua. Ahora, quiero que entiendas algo. El nacimiento de agua es el nacimiento por el bautismo. Cuando somos sumergidos en el agua y resucitamos para una nueva vida, significa que hemos nacido. Pero ¿por dónde comienza el nacimiento? Por la palabra. Somos nacidos de la palabra, somos nacidos del Espíritu y somos nacidos por agua. Ahora, solo que el nacimiento demanda de un crecimiento. Entonces, ahora, yo quiero invitarte a ver lo que dice el capítulo 2, el versículo 1 y versículo 2. Dice así: desechando toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda detracción. Y el versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella ustedes puedan crecer en la salvación. Ya te fijaste en las dos expresiones. Mira, el capítulo 1, versículo 23 dice que somos renacidos, es decir, que nacemos. Hemos nacido de nuevo por la palabra de Dios. Ahora, el capítulo 2 dice: ustedes tienen que desear como niños recién nacidos el alimento espiritual puro. ¿Para qué? Para que ustedes puedan crecer. Entonces, no basta nacer. Hay algunos que dicen: ya nací para la gloria de Dios, ya nací por medio de la palabra, ya puedo asistir a una iglesia. No, ahí recién es el comienzo. Aquí Dios te dice, a través de su palabra, tienes que crecer. Y para crecer, ¿cuál es el primer elemento indispensable?
Alimento. Sin alimentación no hay crecimiento. Sin alimento no hay crecimiento. Ahora, el apóstol Pedro dice, quiero que desees como niño. Qué comparación, ¿verdad? Ahora mira, si tú eres padre, entiendes mejor la ilustración. ¿Ya viste a los bebés cada qué tiempo ellos piden comida? ¿Ya viste a los niños cuántas veces tienen que comer al día? No son como los adultos, ¿verdad? Que nos contentamos con 3 veces. No. Los niños tienen una alimentación especial. Comieron ahora lo suficiente y en 1 hora, en un par de horas, nuevamente quieren comer. Ahora dice, quiero que ustedes puedan desear ese alimento porque de eso depende el crecimiento. ¿Y de qué alimento está hablando aquí el apóstol Pedro? El alimento que tenemos es la palabra de Dios. Esta es nuestra comida. Entonces, si en la semana hay 7 días y de los 7 días solamente abres una sola vez la Biblia, tú estás enano espiritualmente, raquítico espiritualmente, enfermo espiritualmente. Es por eso que ahí puede responder a tu pregunta, pastor, ¿por qué ando desanimado? ¿Por qué ya no tengo interés en Dios? ¿Por qué parece que la vida se volvió una rutina? Claro, porque no estás comiendo, no estás alimentándote. Ahora, te voy a contar algo más. ¿Qué sucede con una persona que no se alimenta? Está débil, ¿o no es así? Claro, viene un viento, viene un tornado, viene un viento fuerte. ¿Qué sucede con esa persona? Se cae. Cuando yo era niño, yo tenía miedo que venga un viento fuerte. Había ciertos remolinos por allí en el lugar donde yo crecí. Cada vez que veía un remolino, yo tenía miedo que llegue a mí. Me aferraba a algún árbol allí porque pensaba que yo iba a caerme. Estaba pequeño y débil. Ahora, en la vida cristiana sucede lo mismo. Cuando nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, estamos débiles. Y viene por allí cualquier viento y caemos. Fracasamos, lloramos, estamos heridos, estamos allí sin ganas de poder levantarnos más. ¿Por qué? Porque nos falta alimento espiritual. El profeta Jeremías decía en Jeremías capítulo 15, versículo 16, tus palabras, yo encontré tu palabra, yo las comí, para mí era dulce. ¿Sabe lo que está diciendo? Que esto es un alimento espiritual. Esto es un alimento que se digiere. Esto es un alimento que se mastica. Pastor, ¿cómo se mastica la Biblia? ¿Quiere decir que tengo que arrancar las hojas de la Biblia para comer? No te estoy hablando de eso. Masticar significa reflexionar. Masticar significa meditar. Por eso es que en la palabra de Dios vas a encontrar muchos textos que dice medita en ella de día y de noche, en Salmos capítulo 1. Medita, ¿qué significa? Abrir la Biblia, reflexionar, sacar una aplicación para mi vida. Meditar significa masticar, saborear. Si tú todavía no has aprendido hasta ahora a saborear la palabra de Dios, probablemente estés débil espiritualmente. Y cualquier viento que el enemigo por allí levante para soplar tu vida, tú vas a caer. Necesitas alimento, ¿me estás entendiendo? Cuando una persona está bien alimentada, no se alarma ante cualquier noticia. Por ahí yo encuentro a personas que dicen, pastor, parece que descubrí una nueva verdad. Por ahí hay una iglesia que está haciendo milagros. Por ahí hay una iglesia que está diciendo eso. Pero es porque no estás alimentado. Entonces tú te sorprendes con todo lo que ves. En lugar de buscar la verdad, empiezas a buscar milagros, cosas extraordinarias. En la vida cristiana tenemos que crecer. Y para crecer tenemos que alimentarnos. Y te voy a hablar de los 2 últimos factores. ¿Cuál es el segundo factor? Ejercicio. ¿Qué significa ejercicio en la vida cristiana? Compartir a Jesús. Ejercicio en la vida cristiana significa, yo ya probé a Jesús. Yo ya probé la palabra de Dios y estoy viendo que mi hermano sufre en la amargura del pecado y yo le ofrezco un dulce para su vida y le digo, tú necesitas de Jesús. Cuando yo comparto a Jesús es como si yo estuviera dando medicina a un enfermo. Y aquel que no comparte a Jesús es como si esté escondiendo la medicina a alguien que está muriendo y tú estás teniendo la medicina en tus manos. Ese ejercicio espiritual es hablar de Jesús. Mientras viajas, mientras vives, probablemente tu vida sea la única Biblia que muchas personas pueden leer, tu testimonio. A través del WhatsApp puedes enviar un mensaje diciendo, Dios te ama, estoy orando por ti.
Estás compartiendo a Jesús, es el ejercicio espiritual. ¿Y recuerdas cuál es el tercer elemento? El sol. Y en la Biblia me dice que el sol de justicia es Cristo. Para crecer necesito de alimentarme de la palabra de Dios. Necesito de ejercicio, que es compartir mi fe. Y número 3, necesito del sol de justicia. Y ese sol es Jesucristo. Pastor, ¿y cómo yo puedo tener comunión con Jesucristo? Mira, quiero que me entiendas algo. Biblia más oración es una pasión extrema en el corazón. ¿Me estás entendiendo? Biblia más oración es una pasión por Jesús. Es el resultado de la consecuencia. Y cuando tú te encuentras con Jesús, descubres tu debilidad. Descubres que solo no puedes en la vida. Te rindes a Jesús. Y Jesús te ofrece sus vestiduras. Esas vestiduras de justicia son aquello que nos hace dignos para ser salvos. Entonces, en este momento, yo te voy a hacer una invitación. Ya sabes que en la vida tenemos solo 2 opciones: crecer o morir. Para crecer, primero hay que nacer. Primero tiene que haber vida, si no, no hay crecimiento. Hoy te voy a invitar para que tú puedas nacer en Cristo, nacer como una nueva criatura. Y si tú ya naciste en Cristo, ya aceptaste a Jesús, no te contentes con eso. Ahora vamos a alimentarnos, vamos a hacer ejercicio, vamos a tener contacto con ese sol maravilloso de justicia que es Cristo, una relación íntima con Él. Vamos a estar en continuo crecimiento para que lleguemos, como dijera el apóstol Pablo, a la misma estatura, para que de gloria en gloria podamos ver a Jesús y su carácter pueda ser reflejado en nuestra vida. Porque si no crecemos, empezamos a morir. Y ahora, tú estás preparado para orar conmigo. Yo quiero orar por ti. Pero antes que ore por ti, yo quiero invitarte para que a partir de hoy tú puedas alimentarte correctamente, puedas hacer el ejercicio regularmente y puedas vestirte con el sol de justicia todos los días de tu vida. Crecer o morir. ¿De quién depende? De ti, de mí. Yo quiero crecer. ¿Tú también quieres crecer? Levanta tu mano. ¿Quieres crecer? Vamos a orar entonces. ¿Te parece? Vamos a orar juntos. Quiero que cierres tus ojos y vamos a orar. Querido Dios, gracias porque tu palabra me da la seguridad, la certeza de que tú tienes una invitación siempre para mí. Y en este momento abro mi corazón para aceptar esta verdad. Y hoy quiero que tú puedas producir en mi vida el crecimiento que necesito. Yo necesito crecer. Crecer en tu palabra, crecer compartiendo tu palabra, crecer en la relación que tengo con Jesús, para que tu gloria, tu carácter sea reflejado en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como cada semana quiero invitarte para que puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero el día sábado, a ti y a toda tu familia. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.